Alonso, los migrantes que recorren ese país intentando llegar a los Estados Unidos volvieron a abordar el tren conocido como La Bestia. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rape. La mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. Para no demorarnos más y poder aprovechar la presencia de Rosa Cañete Alonso de República Dominicana, que es la verdad que el tercer año que a nosotros nos acompaña en el dictado de este curso Pensar Presente y Construir Futuro, y siempre lo hace desde un lugar donde ella tiene una aquilatada experiencia, una enorme trayectoria académica y de gestión, que es en el eje de igualdades y desigualdades. Rosa Cañete Alonso, que bueno, ahí se ve claramente en la pantalla, es una economista, máster en desarrollo, con más de 20 años de experiencia en sus ejes de trabajo. Comenzó en República Dominicana trabajando con organizaciones populares en materia de impacto de las políticas fiscales a las poblaciones más desfavorecidas. Fue subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano, es decir, del PNUD en República Dominicana, y coautora de diferentes informes de desarrollo humano y de los índices de desarrollo humano que incorporan variables de desarrollo político y social. Se ha especializado en el análisis y diseño de políticas públicas que enfrentan la desigualdad y la pobreza, así como los procesos de incidencia política. Ha desarrollado y dirigido investigaciones académicas sobre desigualdad, élites, políticas sociales, fiscalidad, poder, democracia, género. A la vez ha desarrollado y dirigido estas organizaciones, ha coordinado equipos y asesorado a gobiernos y trabajado tanto para las Naciones Unidas como para organizaciones de base, y ha asumido realmente la portavocía en diferentes foros de estas instituciones en las cuales ella se vino desempeñando laboralmente. Fue responsable regional de desigualdad, fiscalidad y captura del Estado en América Latina y el Caribe para Oxfam, que es allí como la empezamos a seguir a Rosa. Y bueno, actualmente, más allá de trabajar siempre cuestiones que tienen que ver con derechos, democracias capturadas y desigualdades, privilegios, actualmente tiene un cargo de gestión pública en República Dominicana, es directora de análisis de pobreza, desigualdades y cultura democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con lo cual la reflexión que siempre nos comparte sobre estas temáticas Rosa las ilumina con ejemplos que ella ha ido realmente sistematizando y recogiendo a lo largo de sus más de 20 años de experiencia en estas temáticas. Así que sin más, como siempre, la sala es tuya, la clase es tuya, y vamos a estar atentos a los comentarios y a los posicionamientos que ustedes hagan por chat. Gracias, muchísimas gracias con esa presentación. da miedo, ¿no? Pero bueno, la verdad que, o sea, yo creo que lo más importante de mi experiencia es que he podido trabajar desde lados muy diferentes, ¿no? Y creo que eso también te da una visión, te va completando una visión mucho más completa, para repetir, de cómo son los procesos de construcción de desigualdades, ¿no? Porque lo vas viviendo desde muy diferentes lados, ¿no?
Yo trabajé, como decía, como explicaba, ¿no? Inicié trabajando durante muchos años con organizaciones muy de base, con juntas de vecinos, de los bordes del río, de la ciudad de Santo Domingo, empujando reformas en políticas públicas. Imagínense que desde sectores totalmente desfavorecidos, no solo en todo lo que es acceso a capacidades, acceso a servicios públicos o demás, sino también sin ninguna voz, ¿no? Y sin ningún poder a la hora de negociar, más que la calle, ¿no? Entonces, pero luego, por ejemplo, pasé a desarrollar ese mismo proceso desde espacios mucho más académicos, desde la universidad y desde, por ejemplo, lo que es la Oficina de Naciones Unidas, pero en el lado de los informes de desarrollo humano, que digamos que es un ámbito muy peculiar dentro de Naciones Unidas, porque es un espacio de investigación, pero a la vez como que tiene mayor capacidad de decir lo que hay que decir, ¿no? O sea, porque son oficinas, o sea, todos los informes de desarrollo humano, no sé si ustedes lo saben, salen con un disclaimer adelante, diciendo que todo lo que se dice ahí es solo culpa de los autores, ¿no? Entonces, digamos que las Naciones Unidas en general utilizan este espacio de las oficinas de desarrollo humano para generar informes bastante más claros en lo que pueden ser tradicionalmente las oficinas de Naciones Unidas, que dependen naturalmente de los gobiernos, ¿no? Eso es muy bueno cuando la cosa va bien. Cuando un informe molesta a un gobierno también se pueden deshacer del equipo rápidamente y decir que no era. Entonces, digamos que fue un espacio académico también y para mí de muchísimo aprendizaje en lo profesional y también en lo que es la negociación política a nivel gubernamental, ¿no? Y lo difícil que es conseguir ese equilibrio, ¿no? Entre la libertad de expresión y de investigación y la presión también gubernamental con sus intereses. También luego he trabajado luego ya también en organizaciones así potentes a nivel global, como lo es Oxfam en términos de desigualdad. Ahora Oxfam acaba de lanzar su último informe de desigualdad de Davos, que suele tener mucho impacto mediático. Y digamos que también Oxfam apuesta mucho a la investigación y a utilizar la investigación para influir en la opinión pública, ¿no? Es algo que caracteriza a esa organización y también aprendí también mucho. Ahí tuve la oportunidad de generar los informes Madre para América Latina y toda la discursiva y el análisis para América Latina, lo cual me llevó también, fue la que me acercó también a las realidades ya fuera de, por ejemplo, de Dominicana, ¿no? Todos los años que trabajé a nivel regional aprendí mucho de las diferencias dentro de la región, de los países más escuchados y los menos escuchados, de los que representan a la región entera y de los que son minimizados como si su realidad no fuera real, ¿no? Eso también es muy interesante verlo cuando trabajas regionalmente, ¿no? Qué voces se escuchan más, tienen más peso y acaban también definiendo posiciones regionales, influyendo en muchos gobiernos desde una mirada muy particular, desde su propia realidad, que a lo mejor no es la centroamericana o la caribeña, ¿no? Entonces, y nada, y ahora trabajo en el gobierno. Ha sido un paso para mí muy significativo y un reto importantísimo, siempre lo quise hacer y siempre me ha dado miedo también, ¿no? Pero digamos que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Economía y también estoy aprendiendo muchísimo de lo que significa trabajar desde el gobierno y la capacidad que tienes de realmente influir en mucha gente y en políticas importantísimas y también lo difícil que es, ¿no? Y cómo todas las influencias y la diferencia de miradas que hay dentro de un mismo gobierno, ¿no? Y cómo desde fuera se ve como si fuera un bloque, una sola unidad, ¿no? Que es cuestionada en bloque o apoyada en bloque sin entender todo lo que hay detrás y todos los actores que hay detrás. Entonces creo que eso lo quería plantear no por mi experiencia, sino creo por lo que aporta a las miradas sobre desigualdad y a todo lo que hoy les voy a presentar. Es decir,
toda mirada es parcial, es lo que quiero plantear, y todo grupo tiene sus propios intereses y mira desde su propia óptica, y eso tiene un claro impacto en los discursos sobre desigualdad y en la capacidad que tienen los estados de avanzar en la puesta en marcha de políticas que garanticen mayores niveles de igualdad y de democracia, como vamos a ver ahora, porque están absolutamente vinculados. Entonces, entro en materia ya de la clase, después de esta introducción, y voy a compartir pantalla. Share screen. A ver, ¿la ven ya? No sé. Entonces la pongo grande. Sí se ve. Ahora ponerle full screen. Ay, ok. Bueno, pues un poco... Rosa, ¿podés poner? Ahí está, ahí entró en modo presentación. Ahí, perfecto. Gracias. Entonces, mi sesión la he ido intentando mejorar poco a poco en base a las recomendaciones que me han dado en los otros cursos en los que he participado junto con la usina Inuso. Les agradecería mucho que me compartan cualquier cosa que vean para seguir mejorándola o consiguiendo sobre todo que se entienda mejor. He actualizado algunos datos con los últimos informes que han ido saliendo este año post-COVID. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero, les han compartido la bibliografía. Decirles que toda la clase se basa en estos, que les invito a revisar estos textos. Tenemos, por ejemplo, que analizan el tema de la desigualdad, pero también, o sea, un texto básico que hoy voy a utilizar y que es uno de los enfoques, no es el único, hay muchos más, pero que yo voy a utilizar como ejemplo a la hora de abordar desigualdad de qué, porque hablamos mucho de la desigualdad, pero elegir el espacio en el que tú quieres igualdad es un tema importantísimo que vamos a ver. Entonces vamos a utilizar como un ejemplo uno de los espacios que define la teoría de Amartya Sen, que es el enfoque de capacidades que utiliza Amartya Sen. Esa teoría marca un espacio en el que debemos ser iguales y eso diferencia muchísimo el tipo de políticas públicas a desarrollar o el tipo de análisis con el que mirar la igualdad o la desigualdad. Entonces les invito a revisar ese texto si les interesa, que se llama Nuevo examen de la desigualdad. Es un viejo texto de Amartya Sen que sigue estando súper vigente, lamentablemente. Entonces, ese es uno. También les he puesto otros textos que son de mi autoría y que van a ver mucho de ese pensamiento en la presentación. Si quieren explorar más, pueden revisarlos, que son dos textos que escribí para Oxfam, que son Privilegios que niegan derechos, en el que se analizan diferentes ámbitos de desigualdad para toda América Latina y sus vínculos, el vínculo de la desigualdad con la democracia. Y luego está aquí a la derecha Democracias capturadas, que también les voy a presentar parte de los resultados, que habla de cómo la concentración del poder económico también genera concentración de poder político y de capacidad de influir en la toma de decisiones sobre políticas públicas y por lo tanto acaba afectando la calidad democrática de manera muy fuerte, ¿no? Les pongo otro texto también de Oxfam que no es mío, pero que aborda todo el tema de lo que se llama captura del Estado, que hace también este vínculo entre desigualdad y democracia. Y luego les invito a revisar estos dos textos. Uno es de Ben Rose-Snyder, que analiza cómo el capitalismo en América Latina es jerárquico, ¿no? Es decir, que esa supuesta igualdad que está detrás del sistema capitalista en América Latina está muy controlada por los grupos de poder, tanto político como económico, y por lo tanto está totalmente sesgado, no solo, por supuesto, la democracia, sino también el propio sistema capitalista que se supone defienden esos grupos, ¿no? Y otro ejemplo es el de Tasha Fairfield, también lo voy a citar mucho. Tasha Fairfield es una inglesa que ha desarrollado muchísimos estudios
en América Latina sobre la influencia de las élites económicas en la definición de políticas fiscales. Y es muy bueno cómo ella estructura el poder desde lo teórico y a través del análisis de un montón de casos de estudio en América Latina. Es súper interesante. Y les pongo otro de Francisco Durán, que es un sociólogo peruano, que también ha escrito muchísimo de lo que es la influencia de cómo las élites influyen en la definición de políticas públicas, ¿no? Y ha hecho el análisis de múltiples casos. Les invito también, si les interesan datos, a revisar dos informes. Uno es el Panorama Social para América Latina, el último que ha publicado CEPAL. Tiene muchísima data ahí de todos los países de América Latina y que es bien interesante porque es la data más actualizada a nivel regional y comparable. Y le dedica un capítulo entero a desigualdad muy interesante, porque se mete en el último Panorama Social a analizar también los datos de riqueza, no solo de ingreso, que no era lo habitual que hacían, y analizar el impacto COVID, ¿no? Cómo han salido los países después del COVID. Bien, entonces, vamos allá. Después de revisar la bibliografía, espero que todavía estén interesados. ¿Por qué es hora de hablar de desigualdad? Yo sé que en América Latina este ha sido un tema constante, no se ha soltado tanto como en otras regiones del mundo. Pero sí es cierto que durante muchos años, y muy influenciados por los organismos multilaterales, hubo una moda muy fuerte de que de lo que había que hablar era de pobreza, que lo que había que superar era la pobreza. Y se empezaron a hacer estudios sobre pobreza, miles y miles, y un montón de financiamiento, y venga a estudiar los pobres, y tenemos, por ejemplo, para darles un ejemplo de toda esa corriente, tenemos, por ejemplo, en ese orden surgieron todos los programas de transferencias condicionadas en América Latina, y para poder asignar esas ayudas de transferencias condicionadas se desarrollaron sistemas de información financiados con fondos también de los organismos multilaterales, brutales. Es decir, tenemos bases de datos en la mayoría de los países de la región exhaustivas sobre cómo viven los pobres. O sea, sabemos dónde van al baño, hogar por hogar, cuántos hijos tienen, si la casa tiene un agujero en el techo o no. O sea, son exhaustivos. Y digamos que detrás de esto lo que se intentaba es que estas ayudas realmente fueran a quienes más lo necesitaban, ¿no? Que la focalización fuera lo más perfecta posible, ¿no? Digamos, desde esa mirada de eficientizar los recursos públicos, ¿no? Pero resulta que a la vez que tenemos esos sistemas de información en todos los países de la región, sabemos muy poco de los ricos, pero muy poco. Es decir, la mayoría de los países, de los estados en América Latina no tienen información sobre la riqueza específica de las 100 personas más ricas de su país. No saben lo que tienen, se generan muchísimas... Es más, para tú saber algo en muchos países hay que proceder judicialmente, no puedes sino obtener información, por ejemplo, bancaria de estas personas. O sea, no se tiene información. Es más, la mayoría de las encuestas que se realizan en los países no recogen información de la gente más rica. ¿Por qué? Porque son encuestas y las encuestas tienen que ser representativas de la sociedad. Y como la gente más rica son muy poca gente, no representan a ningún grupo grande de la población, la mayoría de encuestas que desarrollamos los sistemas estadísticos de los países, pues no recogen información sobre esas 100 personas o esas 100 familias que tal vez son las más importantes del país porque concentran gran volumen de riqueza y recursos de tierra, de propiedades, de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué planteo esto de es hora de hablar de la desigualdad? Es poner sobre la mesa que la pobreza tiene otra cara, o sea, la pobreza está en una cara de la moneda, pero del otro cara de la moneda está la riqueza. Están interrelacionadas y tienen una relación constante y dinámica, ¿no?
No puedes mirar estáticamente qué pasa con la población pobre sin analizar qué está pasando en el otro extremo de la distribución. Y esto es muy importante en el análisis de las ciencias sociales y durante mucho tiempo no se le prestó mucha atención a esto. Y como les digo, todavía la mayoría de gobiernos de la región tienen muy poca información sobre, digamos, el otro lado de la moneda de la pobreza, que es la riqueza. Y eso los limita muchísimo a la hora de generar políticas redistributivas. No tienen información, ¿ok? Entonces, esto es importante hablar. Otro tema importante de hablar de la desigualdad es que pone sobre la mesa el conflicto, ¿no? También, durante mucho tiempo, o hay corrientes de opinión que nos plantearon que, bueno, que ahora de lo que había que hablar era de la sociedad civil, ¿no? Y que la sociedad civil era un ente que contrarrestaba a los estados, ¿no? Como si la sociedad civil fuera un ente homogéneo, ¿no? Y eliminaron o intentaron borrar del mapa el debate de la lucha de clases, borrar del mapa el conflicto de intereses, ¿no? Y se empujó mucho el consenso, los espacios de sociedad civil, ¿no? Y se dejó de hablar del conflicto. Y hablar de desigualdad es hablar de conflicto. Y hablar de conflicto es importante, es decir, toda democracia debería dirimir los conflictos en el espacio público. Cuando tú no visibilizas los conflictos de intereses en el espacio público, se dirimen tras bambalinas. Y eso acaba haciendo que los grupos que más poder tienen tengan mucha mayor capacidad de definir las políticas públicas. Por lo tanto, es importante hablar del conflicto, es importante no negar que existe y es importante ponerlo sobre la mesa y mediar para llegar a puntos de acuerdo, pero dentro del espacio público. Por eso, este es el punto que quería poner para iniciar el diálogo. Es importante hablar de desigualdad, ¿no? Y es importante hablar del conflicto para poder enfrentar esa desigualdad. No hay pobreza sin riqueza, ¿no? Entonces, otro tema que les quería hablar es que la desigualdad afecta al desarrollo, ¿no? No es un tema, esto no es un tema de envidia. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Oxfam y ibas a hablar de los datos de desigualdad a la prensa, dependiendo de quién te entrevistara, muy a menudo decía, pero ustedes, ¿por qué les molesta tanto que haya gente rica? Ustedes deberían preocuparse de que haya gente pobre, ¿no? Y no estar preocupados, o sea, como que es un tema de la envidia, ¿no? Pero no, la desigualdad nos afecta a todos. Tenemos que entender que todos, hasta el más rico, obtiene efectos negativos de los niveles de desigualdad que vive, por ejemplo, la región. Es importante porque, o sea, por ética, lo primero, ¿no? Se me ha ido ahí una S. Por la ética. A ver, o sea, toda sociedad y todo sistema de valores, sea el que sea, marca un límite de privaciones que no es tolerable. Sea la sociedad que sea la ética que tú profeses, hay un espacio en el que tú sabes que todos tenemos igualdad y que hay un límite en el que para ti y para tu sistema es intolerable. Por lo tanto, la desigualdad tiene una base ética, o sea, enfrentar la desigualdad tiene una base ética muy importante, común a todo ser humano, ¿no? Y a toda sociedad, independientemente de cuál sea el registro de valores que tenga. Tiene un límite en el cual saben que todos tenemos igualdad en algo, aspiramos a igualdad en algo. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de las políticas públicas, es importante impulsar políticas redistributivas. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente en términos de desarrollo. Es decir, cuando tú empujas, o sea, priorizas el empujar políticas que beneficien a los más desfavorables, todos tus indicadores de desarrollo van a mejorar de manera mucho más rápida que si tú no priorizas, digamos, no abordas con políticas redistributivas que empujen a los de abajo. O sea, vas a fracasar en el logro de éxitos
en términos de sociedad, ¿no? O sea, vas a ir más rápido si apoyas a los más desfavorecidos. Por otro lado, es que la desigualdad afecta hasta el crecimiento económico. Es decir, hubo años que desde la economía se planteó que la desigualdad era un paso previo necesario para la acumulación de capital para que después hubiera crecimiento económico, ¿no? Esto ya se superó hace muchísimo tiempo, ¿no? Esa teoría. Y hasta el Fondo Monetario Internacional está preocupado por la desigualdad. El Banco Mundial está preocupado por la desigualdad. ¿Por qué? Porque está llegando a afectar la capacidad de crecimiento económico de nuestras economías. El nivel de concentración es tal, y les pongo aquí ese gráfico que ven a la izquierda, es un gráfico del último informe de desigualdad que lanza el World Inequality Database. Les invito también a revisarlo si les interesa el tema. Es el grupo que montó Piketty en la Universidad de París, que junta muchísimos académicos a nivel mundial y que se han dedicado al estudio de las desigualdades, ¿no? Lanzan un informe anual que monitorea las desigualdades de ingresos, de riqueza y otras. Cada año meten alguna más, ¿no? O sea, van abordando temáticas. Están estudiando también las climáticas, de género, ¿ok? Entonces, bueno, este gráfico de la izquierda, miren, muestra el reparto a nivel global de la riqueza por cada 1%, ¿no? Entonces, a la izquierda del todo el gráfico vemos el 1% más rico y a la derecha de todo el gráfico vemos el 1% más pobre. Ven que tienen hasta negativo, ¿no? Que tienen riqueza negativa, lo que tienen son deudas, ¿no? Entonces, como ven, es una línea casi plana que solo empieza a crecer en el lado izquierdo, ¿no? Alrededor del decil 10. El 1% más rico de la población mundial está acumulando el 38% de la riqueza. Pero si te vas al 10% más rico de la población mundial, acumula el 76% de la riqueza. Mientras que el 50% más pobre solo tiene el 2% de la riqueza global. Es decir, el nivel de concentración es tal que hace que se quede paralizado. Es decir, si tú esa riqueza la repartieras mejor, en términos económicos, no ya por justicia, si tú la repartes mejor, consigues que la capacidad de consumo de muchísima de esa población aumente, se consuma más, se demande más, se produzca más, haya más empleo y todo vaya, digamos, en una cadena de mejora. Pero cuando tienes toda esa riqueza capturada por tan poca gente, pues es que no tienen capacidad de consumo. Es decir, por muy rico, pues eres tan rico que no te puedes comer ese dinero en, yo qué sé, en langostas. O sea, tienes un límite de consumo. Por lo tanto, digamos que esa riqueza queda casi en stock, no se reinvierte suficiente, ¿no? Y por lo tanto, el crecimiento se estanca. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, plantea que si el 20% más rico de la población aumenta un punto porcentual de ingresos, el PIB del país baja casi un 0,08% más en los próximos 5 años. Al revés, si ese 1% tú se lo subes a los más pobres, el país lo que hace es el PIB crece, ¿no? Por lo tanto, y esto digamos que el Fondo Monetario, como tiene acceso a toda la data, son datos globales, usando, digamos, países pobres, ricos, de todo tipo, ¿no? Entonces, la desigualdad también afecta al desarrollo, ¿no? O sea, debería preocupar también a los ricos. De hecho, ahora en Davos anda un grupo de multimillonarios manifestándose fuera y diciendo que quieren que los graben a ellos, ¿no? Supongo que por un tema de justicia, pero también porque necesitas que la gente, o sea, si tú quieres crecer, necesitas que la gente consuma. Y se necesita, por lo tanto, mejorar. Estos son los datos de riqueza. Les quiero plantear algo para quienes no sean expertos en el tema. La diferencia entre riqueza e ingreso, ¿ok? La riqueza es un stock, ¿ok? Cuando hablamos de riqueza estamos hablando de todo el dinero que yo tenga en el banco, ¿no?
Estamos hablando de el valor de mi casa o de si tengo algún terreno, el valor de mi carro, es decir, es stock, es cosas que tienen valor. El ingreso es un flujo, es decir, es lo que lo que entra en mis cuentas cada año, se va moviendo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucha riqueza en un banco acumulada, mucho capital, lo que me genera de intereses, eso es ingreso. Pero lo que yo tengo acumulado en el banco es riqueza, ¿ok? Para que entiendan la diferencia. Por eso la riqueza está mucho más concentrada, porque es propiedad de tierras, de viviendas, de todo lo inmobiliario, más las acciones de las empresas, el dinero que se tenga en los bancos. El ingreso también es muy desigual, pero menos que la riqueza. Entonces, este gráfico nos muestra, son datos del último informe de la CEPAL, que nos muestra cómo, por ejemplo, en América Latina, el 10% más rico de América Latina concentra a ver que tengo aquí la barra y no lo puedo leer, el 77% de la riqueza total de los hogares. Esto, datos para América Latina. Frente al 22% frente al 22% del 40% medio. Es decir, el 40% intermedio de la población solo concentra el 22% de la riqueza en América Latina. Y el 1% más rico concentra y el 50% más pobre, ¿no? Concentra el 1% de la riqueza. En Europa, ven que aquí está América Latina, ¿verdad? Esta barra es la del 10% más rico, esta la del 40% y esta la del 50% más pobre. ¿Cuánta riqueza acumulan? En Europa también es muy desigual, pero miren que es menos. Es decir, la riqueza en Europa, el 10% más rico, está en un 57%. Mientras que el 50% más pobre pues llega a un 5%. Es muy desigual, pero mucho menos de lo que es en América Latina. ¿Ok? Que como ven, la concentración es la más alta de todas las regiones en términos de riqueza. ¿Ok? Si nos vamos al ingreso, ahí no somos los peores, digamos, miren dónde estamos. Ya no somos, eso depende de la medición, ¿no? O sea, estoy segura que todos han escuchado, América Latina es la más desigual, depende del indicador, somos los más o no. África subsahariana nos está empezando a ganar en algunos indicadores de desigualdad de ingresos, pero miren, en América Latina, cuando hablamos de ingreso, el 10% más rico concentra el 55% de la renta nacional en comparación con el 36% en Europa. Miren que en Europa el 40% intermedio tiene mayor ingreso que el 10% más rico. Y eso nos habla de la importancia de las clases medias, ¿no? Y de porque, digamos, eso no es casual, eso es resultado de la decisión en políticas públicas, ¿ok? Es importante entender que esto no es algo caído del cielo que hay que aguantar, sino que realmente puede ser diferente cuando los estados toman decisiones que lo hacen diferente. No voy a abundar más, estos son más datos de desigualdad que los pueden ver en la presentación, pero que son brutales, ¿no? Esto es un trabajo que yo hice también para Oxfam, que era una calculadora de la desigualdad, que al final, después de muchos cálculos, usando datos muy rigurosos de CEPAL y demás, calculaba cuántos años tendría que trabajar una persona en condición de pobreza de cualquiera de nuestros países para ganar lo que ganaba en un mes un multimillonario de su país. Miren cómo llega a Honduras, por ejemplo, 603 años, es decir, una persona del grupo más pobre de Honduras tendría que haber empezado a trabajar antes de la llegada de Cristóbal Colón para ganar lo que gana en un mes un multimillonario hondureño. Es decir, los niveles de concentración son abrumadores, absolutamente abrumadores, y hay que hacer algo porque hasta el Fondo Monetario está preocupado. Entonces, siguiendo por ahí, no solo somos
desiguales en lo voy a pasar esta. A ver. En ingreso o en riqueza, en lo económico, sino que esto va acumulando otra serie de desigualdades, principalmente por las debilidades de la garantía de servicios públicos de calidad en América Latina. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Miren, este dato que les estoy mostrando son los resultados en lectura de la prueba PISA, que evalúa la calidad de los aprendizajes de los alumnos en diferentes países de América Latina. ¿Ok? ¿Y qué nos dicen ellos? Que los resultados de aprendizaje en lectura, ¿no? De los niños y niñas de nuestras escuelas, resulta que están relacionados con el ingreso de sus padres. Esto es terrorífico. Es decir, esto te habla de el traspaso intergeneracional de las desigualdades, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no hayamos conseguido ni siquiera que un niño, sea pobre o rico, tenga un apellido u otro, aprenda a leer mínimamente igual que un niño rico, ¿no? O sea, nuestros sistemas, y vemos la diferencia entre los diferentes países. O sea, ese gráfico lo que nos muestra es la diferencia entre los resultados de aprendizaje de lectura de los alumnos del quintil más rico al quintil más pobre. Y son muy altos, es decir, vemos por ejemplo en Perú hay más de 120 puntos de diferencia entre la capacidad de lectura de un hijo, de un niño de una familia rica a un niño de una familia pobre. Eso nos habla de la importancia del rol del Estado en garantizar servicios universales de calidad públicos y gratuitos en capacidades básicas como puede ser la educación o la salud y otras muchas, ¿no? Cuando tú no garantizas eso, ocurre esto. Que si eres hijo de rico vas a saber leer mejor. Una cosa tan básica, ¿no? Por no hablar de otra serie de desigualdades como puede ser las desigualdades de género, que digamos, gracias a, bueno, iba a decir gracias a Dios, pero no, sino gracias principalmente al movimiento feminista y al trabajo durante muchísimos años de resistencia, se han puesto sobre el tapete en los últimos años, pero todavía, en muchísimos espacios en los que una participa, tiene como que probar que hay desigualdades de género, ¿no? Y este gráfico que les pongo es que muestra cómo la línea amarilla muestra la tasa de feminidad de la pobreza. Cada numerito, eso, ven que ahí hay un 113, pues eso quiere decir que hay 113 mujeres en situación de pobreza monetaria por cada 100 hombres pobres en promedio, ¿no? En América Latina. Pero lo peor de todo es que si ven esa línea, casi se llama, primero que aumentó muchísimo del 2002 al 2012, ¿no? Que fueron los años dorados de América Latina. ¿Ok? En la década dorada, en lo que se llama la década dorada en América Latina, que hubo una reducción importantísima de la pobreza y de los niveles de desigualdad económica, la tasa de feminización de la pobreza aumentó. ¿Eso qué significó? Que las políticas que se desarrollaron, si bien fueron efectivas para reducir la pobreza, no tomaron en cuenta las diferencias de género y agravaron la situación, la diferencia, la brecha entre hombres y mujeres. Y una vez que se llega al 2012, miren que se ha estabilizado. Se ha estabilizado y seguimos teniendo tasas en todos los países de América Latina superiores de pobreza en mujeres que en hombres. Por poner un ejemplo, porque podría poner miles más en representación política, en acceso al mercado laboral, en cuidados y en todos los factores que queramos plantear. Por lo tanto, lo que quería un poco plantear es que las desigualdades están interrelacionadas y son multidimensionales. Y eso es algo que también hay que tomar muy en cuenta en el diseño de las políticas públicas. Es decir, cuando uno se centra solo en un tema y no quiere ver todo el contexto alrededor del resto de desigualdades, por ejemplo, como ocurrió con las políticas de lucha contra la pobreza en la primera década de los 2000 en América Latina,
ocasionaron luego brechas superiores en otros ámbitos de desigualdad. ¿Ok? Y eso es algo que hemos ido aprendiendo y que es muy importante ponerlo sobre la mesa, la multidimensionalidad. Bueno, esto se me había quedado, este slide va un poquito más arriba, que era otro tema, otro impacto que tiene la desigualdad en el desarrollo, que es que cuando hay una sociedad que se llama democrática y que mantiene altos niveles de desigualdad, acaba perdiendo la legitimidad. Es decir, y eso lo hemos visto en América Latina en los últimos años. Antes del COVID venía una oleada, era como una oleada de descontento que fue golpeando países uno tras otro, Chile, Ecuador, en Haití, hubo Colombia, se empezó como a revoltear, ¿no? ¿Y por qué ocurría eso? Por una importantísima deslegitimación del Estado democrático ante su incapacidad de generar unos mínimos niveles de igualdad, ¿no? Y por lo tanto eso acabó deslegitimando a las instituciones, ¿no? Y esto también es también muy peligroso porque digamos que si bien es absolutamente necesario que exista el conflicto, poner en debate, abrir el espacio para que surjan otra serie de ideas y de movimientos que aprovechen ese vacío que está dejando el sistema democrático y vuelvan a traer sobre la mesa debates que creíamos superados alrededor de todo el tema de las desigualdades, alrededor de la libertad de opinión y de expresión, ¿no? Es también muy peligroso y eso es lo que ha venido también ocurriendo en América Latina. La incapacidad de las democracias para garantizar unos mínimos niveles de igualdad y de legitimidad ha abierto el espacio para que surjan nuevos movimientos que ante ese cuestionamiento del sistema democrático imponen regímenes que tampoco, que para nada van a impulsar regímenes de mayor libertad o equidad, ¿no? Entonces, bien, después de este bloque, ¿a qué hora es? Voy a intentar ir rápido. Quiero abordar el tema de, estamos conscientes de que la igualdad es muy importante, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hablado, que nos afecta a todos, a ricos y a pobres, pero, estamos de acuerdo en que hay que empujar la igualdad, pero ¿igualdad de qué? ¿No? Y ahí viene otro debate muy importante. Todos los enfoques referentes a la ética de las condiciones sociales que se han mantenido a través de los tiempos desean igualdad de algo que ocupa un lugar muy importante en cada una de las teorías, ¿no? Y esta necesidad de ser igualitario en algún aspecto está relacionado con la necesidad de preocuparse igualmente por todas las personas implicadas. Es decir, el reconocimiento de que todos y todas somos iguales, digamos, ante la ley, o que tenemos el mismo valor, que además implica también la necesidad de que el Estado tenga la obligación, o una sociedad tenga la obligación de garantizar algunos niveles de igualdad para esas personas iguales. Pero cada teoría marca diferencias en qué debemos ser iguales, ¿ok? Entonces aquí les traigo este cuadrito que a mí me gusta mucho porque te explica muy rápido cómo diferentes teorías marcan espacios diferentes de igualdad, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la teoría de John Rawls, ¿no? ¿Qué dice? ¿En qué debemos ser justos? ¿En qué debemos ser iguales? Dice, en lo básico, ¿no? Los bienes primarios, dice Rawls. Y es una teoría, ¿no? Y eso, ¿a qué nos lleva? A que deberíamos garantizar como unos bienes básicos igualdad de libertades y oportunidades para poseer bienes políticamente valorados, como poderes, oportunidades, ingresos o riqueza. Entonces, nos habla sobre todo esa teoría de que la igualdad debe garantizar igualdad de acceso a bienes políticos, dado que los más desfavorecidos, a los más desfavorecidos, es darles lo básico de bienes políticos a las personas más desfavorecidas.
podemos ver otra teoría que nos dice, bueno, no, ¿en qué tenemos que ser iguales? Tenemos que ser iguales ante la ley. Es decir, el Estado debe garantizar imparcialidad, ¿no? Esa es la esfera en que hay que garantizar igualdad. Igualdad de trato ante el Estado y la ley como individuos y ciudadanos libres. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que la justicia, el acceso a la justicia sea igual para todos y que tengamos las mismas normas, ¿no? Ese es, digamos, el mayor liberalismo, digamos, ¿no? Es el espacio más mínimo de igualdad de todos los que les presento, pero hay teorías que plantean eso. Hay otras teorías, por ejemplo, los utilitaristas o libertarios, que plantean que lo que hay que garantizar es la no injerencia del Estado en los intereses o preferencias individuales al beneficio propio y de la propiedad. A cada quien hay que darle según su interés, lo que le interese, en el máximo beneficio posible, y dar a cada quien según lo que produce y los instrumentos que posee. Es decir, que apoya, digamos, pues que cada quien tenga la libertad, partiendo de su estado original, de hacer todo lo que pueda para ser feliz. Que eso es lo que debe hacer el Estado. No intervenir, sino garantizar que todos tienen la libertad para poder empujar, digamos, su propia agencia. Pero no toma en cuenta para nada las desigualdades de partida, ¿no? Y así, es decir, hay otras teorías, por ejemplo la marxista, que plantea que la esfera de igualdad, que hay que garantizar igualdad de acceso a recursos y a oportunidades, ¿no? Hay que igualdad de acceso a la riqueza social, dando más a quienes más lo necesitan, ¿no? La teoría marxista lo que plantea es que para garantizar igualdad debes tener políticas diferenciadas dependiendo de lo que cada quien tenga. El que menos tenga va a necesitar más apoyo que el que más tiene, ¿no? Y así, es decir, no hay consenso sobre en qué debemos ser iguales. Y es una parte esencial a la hora de definir una política pública. Dependiendo de la teoría que traigas detrás, vas a empujar una mirada u otra sobre cuál es la esfera de igualdad. Les doy un ejemplo, ¿no? De cómo es de diferente dependiendo de la teoría que tú utilices, ¿no? Y les doy el ejemplo, por ejemplo, de la teoría de capacidades de Amartya Sen. Amartya Sen plantea que el desarrollo, o sea, que el fin último del desarrollo es la expansión de las libertades reales que disfrutan las personas para elegir cosas que tienen razones para valorar. Es decir, él plantea, desde una mirada también libertaria, que cada persona es libre de elegir lo que valora y que el Estado debería garantizarla todas las condiciones para que pueda desarrollar eso que valora, sin entrar a ser yo, a definir yo como Estado qué es lo valorable, ¿no? Pues yo debería poner sobre la mesa todo lo necesario para que cada persona pueda vivir la vida que desea vivir. Parece simple, pero trae muchísimas implicaciones. Esto es el enfoque de capacidades, ¿no? ¿Qué características tiene esto? Por una, que es este enfoque es súper interdisciplinario y multidimensional, de manera continua te obliga a mirar todos los ámbitos, no solo los tradicionales de, yo qué sé, el ámbito económico, social o político, sino también el institucional, la cultura, es decir, te obliga a mirar de manera constante todos los ámbitos de desarrollo o de bienestar de una sociedad. Por otro lado, hace una diferencia muy fuerte entre los medios y los fines, que ahora les voy a explicar, y diferencia también mucho entre lo que llama capacidades, que verán luego que es el espacio en el que se marca la necesidad de igualdad, y los resultados, o lo que Amartya Sen llama funcionamiento. ¿Qué diferencia? ¿Por qué es importante esta diferencia entre funcionamiento o capacidad? Y por lo tanto, ¿cuál es el ámbito en el que yo debo garantizar igualdad, ¿no? Pues un funcionamiento para Sen es como un estado logrado, es decir, lo que una persona es capaz de hacer realmente. Por ejemplo, yo digo que
yo llegué a ser, mi nivel educativo es universitario, ¿no? Bien, y eso el Estado lo mide, dice, bueno, tanta gente ha llegado a ser universitaria y lo ve como algo positivo, ¿no? Pero puede haber gente que no haya llegado a ser universitaria porque no quiso, porque no lo valoraba, porque él lo que quería es criar cabras en el campo donde nació como lo hacía su padre, ¿no? Entonces, cuando yo lo evalúo y pienso, ay no, pero esta persona no llegó a ser universitaria, ese es un problema en sí. Bueno, es un problema si ella quería hacerlo y el Estado no fue capaz de garantizarle los medios necesarios para que lo hiciera. Pero yo eso no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué plantea SEN? Que lo que debemos evaluar es el conjunto de capacidades, las opciones, las oportunidades reales que tiene una persona para hacer lo que desee hacer. ¿Ok? Parece tonto, ¿verdad? Pero les pongo un ejemplo a lo mejor más claro. ¿Es lo mismo estar desnutrido porque no has podido comer que estar desnutrido porque has querido hacer ayuno? No, no es lo mismo. Entonces, SEN plantea, lo que yo debo evaluar es si la persona tuvo en su disposición y yo tengo libertad de hacer ayuno si lo quiero hacer, o tengo libertad de hacer una huelga de hambre. Ahora, mi estado de desnutrición no debería ser considerado como algo negativo en mi medición, porque si yo pude elegir hacerlo, comer y no quise comer, entonces no es algo negativo. El Estado, yo lo que debo garantizar como Estado es que se tengan todos los medios para poder comer. Cuando una persona está desnutrida porque no ha podido acceder a la comida, entonces sí es un problema estatal. Pero cuando yo me centro solo en medir funcionamientos desde el Estado, anulo una parte muy importante que es la elección personal y que es todo el contexto social y cultural que influye en mis decisiones, ¿no? Y eso, digamos, por lo tanto, me marca una diferencia muy importante en qué tipo de políticas yo debo desarrollar, ¿no? ¿Dónde tengo ese slide? Aquí. Por ejemplo, en el caso de SEN, si yo sigo la teoría de SEN, mi espacio de evaluación para medir la igualdad sería la capacidad de elección sobre el nivel de nutrición que quiero tener. Si sigo la teoría de John Rawls, que es de bienes primarios, lo que yo tengo que hacer es proveer de alimentos. Entonces, todos los programas de garantizar alimentación infantil y demás, ¿no? Pero a lo mejor con el enfoque de SEN yo puedo entrar a plantear que tal vez no solo tengo que proveer alimentos, sino que además tengo que proveer una dieta variada dependiendo de las opciones, es decir, te entra como todo el ámbito de diversidad. En cambio, el utilitarismo, como teoría, te llevaría a plantear que lo que yo tengo que conseguir es garantizar la misma utilidad a todos los que comen, que es la satisfacción de comer. Por lo tanto, dependiendo de la teoría que yo utilice, voy a tener un ámbito de igualdad que busco con mis políticas públicas. Es muy importante también ver, cuando desarrollo políticas públicas para enfrentar las desigualdades, que no es lo mismo, o sea, que la libertad real de tomar una decisión está afectada siempre por las circunstancias personales, la edad, el género, la propensión a enfermarse, las discapacidades, y también por el medio social, ¿no? Las características epidemiológicas, el entorno físico, los servicios públicos y educación, la cultura, la política, todo eso va a influir en mi libertad real, ¿no? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay desigualdades de género muy marcadas en términos culturales, la provisión de bienes básicos seguramente no va a eliminar las desigualdades de género. Por ejemplo, lo hemos visto ahora muy claramente con todas las políticas que se pusieron en marcha con el COVID, ¿no? No tuvieron en cuenta las libertades reales y las diferencias de las personas, ¿no? Por ejemplo, el cierre de las escuelas, que era totalmente prioritario para evitar la propagación de la epidemia, ¿no? Bueno, muy bien, se cerraron las escuelas y teníamos que hacerlo todos.
Pero llegó un momento en que se llamó al trabajo mientras las escuelas seguían cerradas, ¿verdad? Entonces, ahí se abrió una brecha brutal que está reportada ya en todos los países de inserción laboral femenina. ¿Por qué? Porque resulta que la política de la reapertura del mercado laboral, mientras seguían cerradas las escuelas, no tuvo en cuenta quién era que iba a tenerse que quedar cuidando de los niños y de las niñas que estaban en su casa sin poder ir a la escuela. Y eso marcó una desigualdad profunda en la capacidad de la vuelta al trabajo de las mujeres en toda la región. ¿Entienden a lo que me refiero con esto? Es decir, es muy importante en el diseño de la política tomar en cuenta las características específicas de los diferentes grupos. ¿Por qué? Porque la capacidad real o la libertad real no solo la da que yo abra, que diga ya pueden volver a trabajar, ¿no? Sino la marca también los roles asociados al género, la marca pues todo esto, ¿no? La edad, la propensión, es decir, hay características muy específicas que generan desigualdades que también deben ser tomadas más allá de la provisión básica de servicios y que si no se toman en cuenta generan o profundizan desigualdades en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque hay factores de conversión personales. O sea, cuando yo otorgo un bien, ¿no? Ese bien va a tener efectos muy diferentes en una persona dependiendo de sus condiciones personales, pero también de los factores sociales de conversión, como son las normas, las prácticas discriminatorias, ¿no? Los roles de género, las jerarquías o las relaciones de poder, ¿no? Esto va a también hacer muy diferente la capacidad que yo tengo de transformar un bien básico en una capacidad real o no, ¿no? Y también hay factores ambientales de conversión, ¿no? Que también juegan un papel muy importante, ¿no? Como puede ser el clima o la ubicación geográfica. Es decir, no es lo mismo insertarte laboralmente en un lugar recóndito que en la ciudad. No es lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, hay factores de conversión, tanto personales como sociales como ambientales, que son muy importantes tomar en cuenta en el diseño de las políticas públicas para garantizar el fin último, que no es solo proveer un bien, sino que ese bien sirva para transformarse en una libertad o en un bien valorado, y eso depende de la persona, ¿no? Y como les decía, esto nos trae el debate sobre igualdad y diversidad, que es central en todo el análisis de desigualdades, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona es distinta tanto por condiciones externas como internas, y si bien la potencia retórica de la igualdad del ser humano a menudo suele desviar la atención sobre las diferencias, ¿no? Y como consecuencia puede llegar a ser poco igualitaria, al no tener en cuenta el hecho de que al considerar a todos por igual puede resultar que se dé un trato desigual a aquellos que se encuentran en posiciones desfavorables. Es decir, todo el debate de igualdad tiene que venir acompañado también del debate de la diversidad, no como algo secundario, no es una complicación secundaria, no es que primero yo doy igualdad a todo el mundo y luego veo eso de las diferentes opciones como un tema secundario, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, como ha ocurrido con el COVID y el cuidado, ¿no? Ha sido secundario, es decir, primero la vida, ok. Luego, primero la vuelta al empleo, ok. Entonces cierro escuelas y abro mercado laboral, pero no, y secundariamente digo, bueno, pues ya resolveremos eso de las diferencias de género, porque, entonces, ¿qué consecuencia ha traído? Que todavía hay una masa importantísima de mujeres que no han vuelto al mercado laboral porque se les ha dificultado mucho volver al mercado laboral. La diversidad humana no es una complicación secundaria que se pueda pasar por alto, sino que es un aspecto prioritario en el estudio de la desigualdad y en la definición de políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se articula en este tema de la igualdad o la equidad y la diversidad?
Bueno, para garantizar igualdad, debemos garantizar que no existan diferencias donde debe existir igualdad. Debe haber justicia y, por lo tanto, la respuesta social debe ser proporcional a la igualdad esperada. ¿Ok? Pero a la vez tenemos que tomar en cuenta igualdad de quiénes, ¿no? De qué sujetos. Y ahí es donde entra la diversidad a jugar parte. No debe existir una sola opción, no deben, sino que la respuesta social debe estar ajustada a las diferencias, ¿no? Entonces, todo el debate sobre diversidad está vinculado al reconocimiento y al empoderamiento, y todo el debate sobre la igualdad está vinculada a los derechos y a la redistribución, ¿ok? Pero todo debe ocurrir de manera simultánea, porque si no vamos resolviendo, digamos, desigualdades, incrementando otras, si no tomamos en cuenta la diversidad. Eso también genera un debate público muy importante, porque la diversidad cuesta mucho dinero. Y muy a menudo en nuestros países los recursos son limitados. Entonces suele ocurrir que la diversidad queda como un tema secundario, ¿no? Bueno, vamos primero a resolver a grosso modo y luego ya trabajaremos con los grupos, digamos, con opciones diferentes. Pero la cuestión es que esto no solo ocurre como con grupos minoritarios, sino que este tema llega a afectar grandísimos colectivos solo porque no tienen reconocimiento o valoración, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo que les daba, el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. O sea, las mujeres somos la mitad de la población, o sea, esa diversidad no era secundaria. Debía estar en el centro de la toma de decisiones en políticas públicas. Igual ocurre, por ejemplo, con los colectivos afrodescendientes, con los colectivos indígenas, como que sus opciones son secundarias, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen suficiente reconocimiento. O sea, es muy importante cruzar el debate de igualdad y diversidad. Y luego, ser racional en cómo utilizar mejor los recursos públicos limitados. Y ahí se toman decisiones difíciles, pero no se deben tomar por desconocimiento, ¿ok? No se deben tomar porque nunca me paré a pensar qué podía pasar con estos colectivos que tienen opciones y necesidades diferentes. En definitiva, digamos que cuando hablamos de equidad, cuando hablamos debemos pensar como en tres ámbitos. Debemos garantizar igualdad en el ejercicio de los derechos, pero también debemos garantizar igualdad de acceso a capacidades, igualdad no solo en el reconocimiento del derecho igualitario, sino en la capacidad de transformación de esos derechos para todas las personas en iguales capacidades, ¿no? Que sea porque yo no quise estudiar que no llegué a la universidad, no porque no tuve la opción, no porque no hubo un programa específico para ayudarme a mí que quería estudiar y que vivía en una zona rural recóndita, en una familia de bajos ingresos donde mis papás eran analfabetos, ¿no? Debe haber una política que me garantice mi derecho a conseguir ejecutar ese valor si lo tengo o a no ejecutarlo si no lo quiero, ¿no? Y debe haber también igualdad en el dominio de opciones a decidir. Y esto es lo que les venía explicando sobre la diversidad. Entonces, como que hay que, juntando un poco ahora todo lo que les he venido contando, debe haber igualdad en el ejercicio de los derechos, igualdad en el acceso a capacidades y a convertir estas en una realización. ¿Por qué se hace ese énfasis? Porque no es solo darlas, sino que también debo tomar en cuenta la presión social, los contextos sociales de discriminación, para que no solo esté ahí la escuela a la que yo puedo ir, sino que si existe discriminación es muy probable que yo acabe yéndome de esa escuela porque no me siento cómodo, ¿no? Entonces también debo tomar en cuenta las normas sociales, o sea, es como todo el contexto social y político alrededor de la capacidad y la igualdad en opciones a decidir para diferentes formas de entender la vida o situaciones personales diferenciadas. Entonces, si quieren podemos hacer
un breve parón aquí para preguntas y luego paso a la segunda parte de la clase, que he hablado muchísimo. Rosa, más que preguntas, hay un conjunto de comentarios, posiciones que se expresaron en el chat, que si querés las podemos compartir junto a Cecilia. Ok. ¿Te parece? Porque en general lo vamos haciendo así y te vamos dando pie a vos para que puedas ir considerándolas. Ceci, mira, las sistematicé, ¿te parece que las vaya nombrando? Dale, dale Julia, avanza nomás. Bueno, acá. ¿Cómo sería posible, Rosa, un reparto de la riqueza sin modificar las relaciones de producción? De la manera en cómo se produce y cómo se reparte, se distribuye. En América Latina tenemos la trampa del ingreso medio, lo cual hace que si alguien tiene un salario y está en el grupo de clase media baja y si pierde su trabajo e ingreso, corre el riesgo de volverse pobre. En general, otro compañero, no digo los nombres, sostienen que los ricos tendrían no solo ingresos por renta de trabajo, sino de capital también. Desde el punto de vista social, ¿cuál es el rol de los sectores medios, más allá de investigar y denunciar el tema? Los gobiernos progresistas, preguntan acá, ¿distribuyeron ingreso aunque no riqueza? Eso creo. ¿Qué influye en esa diferencia? En América Latina tenemos mucho más de los más ricos del mundo, dan el ejemplo de Slim. Acá viene una serie de preguntas, si se modificaron las situaciones con los gobiernos progresistas, es decir, si los progresismos de América Latina repartieron una renta proveniente de la explotación de commodities sin tocar sí o no tasas de ganancias del decil más rico. En América Latina la desigualdad tiene rostro de mujer indígena, según CEPAL, y aquí me parece que, no voy a leer el próximo porque también me parece interesante, la falta de transparencia, ¿no? Sale el tema de lo étnico, el tema de las diversidades, y la transparencia en los gobiernos genera más problemas para evaluar desigualdad. Existen mecanismos para que la información sobre desigualdad sea generada en todos los países. Por ejemplo, en Bolivia no hay información sobre indicadores de calidad ambiental y tampoco de la evaluación de las pruebas PISA. Y voy a hacer ahí un corte, así te doy un respiro y le paso a Ceci el resto. ¿Quieren que responda a estas? Sí, me parece que sí, porque si no es un montón. Bueno, me parecen geniales los comentarios, son, desde mi punto de vista, súper acertados, porque sobre el primero que han planteado, sobre las relaciones de producción, ¿no? Es importantísimo, es decir, en general, ¿en qué nos hemos centrado los gobiernos en América Latina, incluso la investigación social? En pensar en políticas redistributivas, es decir, después de que el pastel está mal repartido, ¿no? ¿Cómo hago para repartirlo un poquito mejor, ¿no? Esos son todas esas políticas redistributivas, por ejemplo, es la política tributaria o las políticas de salarios mínimos, es decir, cómo después de que ya la tarta es desigual, la reparto un poquito mejor, le quito a este un poco para dárselo al otro. Pero se ha hecho muy poco por atacar las relaciones de producción, como bien plantea el comentario. Y es esencial, que son lo que se llaman no las políticas redistributivas, sino las políticas distributivas, es decir, cómo reparto mejor los medios de producción para que, y ahí viene todo el tema, por ejemplo, de reformas agrarias, que es un tema que se olvidó ya, como que ya lo de la reforma agraria es de otra década, ¿no? Pero es esencial en América Latina, o sea, es el monopolio de la tierra es brutal y está teniendo un impacto enorme ahora en las políticas alimentarias, ¿no? Y en lo que está pasando, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y demás, es decir, ahora mismo el aumento de los precios de los alimentos viene también muy determinado por la concentración de tierras, ¿no? O otra serie de cosas, es decir, cómo repartir mejor el capital, es decir, cómo atacar la concentración brutal de capital que se está dando. Hay estadísticas
que nos muestran que las empresas, hay estudios, por ejemplo, de las principales empresas estadounidenses que plantean que a lo largo de los años, antes de las ganancias que generaba una empresa, una parte importante iba a mejoras salariales de sus trabajadores y otra parte importante iba a reinvertir en la empresa. Según ha ido avanzando todo el mercado financiero, cada vez más, en los últimos años ya esas ganancias que tiene una empresa, la mayoría de ellas van al pago de los accionistas, es decir, al bolsillo de los propios dueños, sin reinvertirse en que la empresa sea más productiva o mejor, y mucho menos en mejoras salariales. Eso es impactar en las relaciones de producción y eso hace falta mucho debate en la región para empujarlo de manera mucho más contundente, ¿no? Porque mejor sería que estuviera más repartido de partida que tener luego que redistribuir después del mal reparto. El tema de las clases medias y del ingreso medio es esencial en la región. Yo una vez escribí un artículo que se llamaba Clase media a medias, porque eso es lo que ocurre con las clases medias latinoamericanas. Tal vez en el cono sur son un poco más fuertes, pero ¿por qué? Porque no hay clase media, desde mi punto de vista, sin un Estado fuerte. Sin un Estado que garantice servicios universales de calidad. Cuando no hay un Estado que garantiza servicios universales de calidad y tú eres, como bien tú planteabas, de ingreso medio, pero de un ingreso medio al borde de caer a la pobreza ante una enfermedad en tu familia, es decir, cuando no existe un Estado fuerte, esas clases medias que se autoconsideran medias y muy superiores a los pobres, digamos, en América Latina, y que cuestionan de manera constante al Estado porque se sienten oprimidas, porque me ponen muchos impuestos, pero yo luego no consigo suficientes servicios públicos, y entonces deslegitiman el rol del Estado, resulta que son las que más necesitan al Estado para mantener el estatus que tienen. ¿Por qué? Porque cuando llegue un cáncer a su familia y no tengas un servicio público de calidad, vas a tener que acabar vendiendo la casa en la que vives para garantizar los medicamentos de tu mamá. Y vas a pasar de ser una clase media a bajar de golpe y porrazo a engrosar las listas de la pobreza. Por lo tanto, es muy importante el rol de las clases medias y la conciencia de estas de luchar por servicios universales y no por simplemente seguir subiendo más de manera individual. La clase media es la que más necesita los servicios colectivos y estados que los garanticen. Eso no quiere decir que no te movilices contra la corrupción, ¿no? Pero de ahí a pensar que sin Estado vas a estar mejor, creo que no, que es muy frágil, ¿no? Tu clase medierismo es frágil, ¿no? Entonces, otro tema que se planteaban los gobiernos progresistas de América Latina. Es cierto, lo que ustedes han planteado desde lo que yo he podido aprender y estudiar es así. El avance que se dio en la década dorada con los gobiernos progresistas, si bien fue importantísimo, porque mostró que era posible, mostró que no era una desgracia que teníamos encima imposible de superar, ¿no? Y mostró que se podía reducir pobreza y desigualdad y mejoró la calidad de vida de mucha gente. Eso todos los indicadores lo plantean. Ahora, también es cierto que no tocaron las principales fuentes de riqueza y de capital. Las reformas tributarias en América Latina no fueron contundentes y tenían todo el poder para hacerlo, ¿no? Pero no se aprovechó aquel momento, aquella década dorada, para tocar lo que son las relaciones de producción y para tocar realmente donde mayor desigualdad se genera, que es en los ingresos de capital y en la riqueza y en la propiedad inmobiliaria y de tierras, ¿no? Eso no se tocó y eso dejó desigualdades estructurales que han renacido posteriormente. Y bueno, luego se planteaba el tema de lo de la transparencia. Es esencial, es decir, la información es un bien público.
y es muy importante compartirla. Es necesario que los estados publiquen la información que tienen del país y es necesario también que los estados hagan las reformas necesarias para tener también mejor información. No es posible que los estados sigan con los ojos tapados ante los niveles de desigualdad que se están viviendo y se siga permitiendo, por ejemplo, la existencia de paraísos fiscales, el que las personas más ricas del país tengan su dinero escondido y opaco, mientras que sabemos hasta dónde hace pipí el hogar más pobre de América Latina, ¿no? Entonces, el tema de la transparencia es esencial. En la línea que les estaba diciendo, viendo la información como bien público, pero también es esencial para generar legitimidad y para generar confianza tan necesaria en estos tiempos si queremos empujar gobiernos que limiten la corrupción y que realmente ganen legitimidad y el apoyo necesario para garantizar políticas públicas universales y de calidad. No sé si... Sí, bueno, excelente las contestaciones, creo que estamos muy bien en tiempo. Ya contestaste, hay otras reflexiones en torno, si me permitís, sobre, bueno, cómo se notó en el caso de Uruguay, comentan los compañeros el desfinanciamiento en el área de las políticas sociales en el contexto de pandemia, ¿no? Cómo se ve esa desinversión reflejada en algunos niveles de dependencia de los sectores populares. Dice que casi 190.000 personas comen de ollas populares sobre una población de 1.350.000 habitantes en Montevideo. Después una compañera que enfatiza que hablar de igualdad se debe hablar también de equidad y de paridad. Ese es otro paquete de contribuciones. Y por último, no sé si querés avanzar en el texto y dejamos este último contexto, estas últimas preguntas para después. No sé cómo venimos. No entendí bien la de Uruguay, el No, rol... lo que estaban con una enorme preocupación, dicen que en Uruguay se está dando un debate, ya que los más pobres no tienen acceso sostenido a la justicia, a no poder pagar abogados, sus causas se cierran, ¿no? Suceden casos de violencia y abuso contra mujeres y niños que están por debajo de la línea de pobreza. Otros en los intercambios preguntan si se puede hacer una comparación con el gobierno del Frente Amplio, y allí colocan nuevamente la situación los compañeros de Uruguay, donde hay una marcada desinversión en la actual gestión en materia de políticas sociales y nutrición, y dan el ejemplo cómo crecen las ollas populares. Bueno, o sea, es muy... ¿Cómo te respondo? Porque no conozco en detalle la realidad uruguaya, pero o sea, no me puedo realmente meter en el debate actual entre el cambio de gobierno y los dos partidos, pero sí es cierto que si algo está más que comprobado es que los países con mayores tasas de inversión social son los países con menores tasas de pobreza y de desigualdad. O sea, eso es automático, independientemente de todo el cuestionamiento que tenemos todas y todas a que a veces ha sido mal utilizado, a que ha sido usado corruptamente o ineficientemente o clientelarmente, ¿no? Pero donde más se invierte, mejor, donde más se invierte en ámbitos sociales es donde son los países también donde menores tasas de pobreza y de desigualdad se dan. Es decir, el rol del Estado es central. No podemos pensar que la desigualdad va a desaparecer sin una acción deliberada. Y el Estado es el que tiene la capacidad de desarrollar esa acción deliberada, ¿no? Y ahí creo que este es un punto muy importante. Podemos, digamos, podemos equivocarnos, pero lo que no podemos pensar es que va a ocurrir solo, ¿no?
el llamado trickle down, ¿no? La teoría del derrame está más que probada su fracaso, es decir, eso no ocurre, el derrame no ocurre, más bien hay como un rebosamiento arriba, es lo que está pasando y es lo que nos indican todos los datos, y ocurre porque no se toman acciones. Sabemos, se podría tomar acciones para frenar los niveles de concentración, pero pasan también muy... lo que está ocurriendo también mucho es que esos niveles tan altos de concentración se dan ya a nivel de capitales globales y por lo tanto muy a menudo los estados nacionales se están quedando sin herramientas para enfrentar esos niveles de concentración. Es decir, el nivel de concentración de Amazon o de o de Netflix o de Uber o de... Es muy difícil que lo frene un estado solo. ¿Por qué? Porque son plataformas globales y eso lo que nos está llamando es a la necesidad de volver a apuntar al multilateralismo tan dañado en los últimos tiempos, ¿no? Pero tan necesario porque yo me reía, una vez escuché a una mujer que decía una frase muy potente, decía, oye, hay una confederación internacional de fútbol, hay una confederación internacional del comercio, está la organización del trabajo, la organización, o sea, hay confederaciones internacionales de cualquier tipo, pero no tenemos, por ejemplo, ni un solo órgano global sobre impuestos. Cuando las compañías que más volumen de riqueza están acumulando, que es algo brutal, no son nacionales, son internacionales y utilizan todos sus sistemas contables para eludir el pago de impuestos en todas partes, de forma legal. Y no tenemos una sola organización que aborde eso. Entonces, las desigualdades y los niveles de acumulación que se están generando, no sé si me he ido totalmente, me hablaban de Uruguay, pero creo que ese es también un debate que hay que poner sobre la mesa. Esto es un problema ya global y necesitamos empezar a tomar medidas globales para enfrentarlo. Y si no, no es posible que un solo gobierno consiga atajar a Amazon. Va a tener que ser una estructura global que pueda conseguir que Amazon por lo menos pague igual que el resto, ya que tiene tanto dinero. No que no pague nada, por ejemplo. Pero bueno, que el Estado es central y que hay que invertir socialmente y que para eso se necesitan recursos públicos, digamos, por cerrar el punto. Me parece que podemos seguir con lo que te queda. Excelente, bueno, las reflexiones y muchísimas gracias por ir colocando estos temas. Vamos sistematizando las preguntas de cierre mientras tú avanzas, entonces. Sí, excusen que no haya sido tan precisa ahí. Entonces, bueno. Vamos a cambiar de tema, ¿ok? Que los he aburrido mucho. Y vamos a ver un video, ¿ok? Vamos ahora a hablar más de los vínculos entre desigualdad y democracia, ¿ok? Pero para eso quiero que primero veamos un videíto. Se lo voy a poner. Me dicen si se escucha, ¿eh? Fíjate que ahora vendrán los anuncios. Vale, ¿necesita de una lupa para ver mejor? ¿O piensas que vas a necesitar? Ya. Let's play a game. Let's play a lightning round game. I'm going to be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. And I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interests, even if that means putting my interests ahead of the American people. Oh, and by the way, I have enlisted all of you as my co-conspirators. So you're going to help me legally get away with all of this. I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so there's nothing stopping me from being entirely funded by corporate PACs, say from the fossil fuel industry, the healthcare industry, big pharma. I'm entirely 100% lobbyist PAC funded. Okay, so let's say I'm a really,
really bad guy. And let's say I have some skeletons in my closet that I need to cover up so that I can get elected. Mr. Smith, is it true that you wrote this article, this opinion piece for the Washington Post entitled, "These payments to women were unseemly, that doesn't mean they were illegal"? Well, I can't see the piece, but I wrote a piece under that headline in the Post, so I assume that's right. Okay, great. So, green light for hush money. I can do all sorts of terrible things. It's totally legal right now for me to pay people off. And that is considered speech. So I use my special interest dark money funded campaign to pay off folks that I need to pay off and get elected. So now I'm elected, now I'm in. Is there any hard limit that I have in terms of what legislation I'm allowed to touch? There's no limit. So okay, so awesome. Now, the last thing I want to do is get rich with as little work possible. So is there anything preventing me from holding stocks, say, in an oil or gas company, and then writing laws to deregulate that industry and cause, that could potentially cause the stock value to soar and accrue a lot of money in that time? Is it possible that any elements of this story apply to our current government and our current public servants right now? Yes. We have a system that is fundamentally broken. We have these influences existing in this body, which means that these influences are here in this committee shaping the questions that are being asked of you all right now. Would you say that that's correct? Yes. In terms of laws that apply to the president, yeah, there's just almost no laws at all that apply to the president. And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So it's even easier for the President of the United States to be one, I would assume. That's right. Thank you very much. Ok. Bueno, en este video, a ver, lo han escuchado bien, ¿verdad? Déjame volver a poner la presentación, ya no sé. Veo dónde tengo las cosas. A ver. Entonces, ya. En esta presentación, Ocasio hace, digamos, una farsa, pero sobre algo que ocurre de manera constante. Es decir, ella nos pregunta si es legal o si hay algún límite para que alguien que es muy rico o que pretende posicionarse electoralmente tenga algún límite en el financiamiento, algún límite una vez electo y siendo parte, por ejemplo, de una estructura empresarial para legislar sobre áreas en las que tiene intereses particulares, o quienes lo financiaron tenían intereses particulares en esas áreas, y si además también tengo la capacidad, sea legal o no, de pagar a gente de sobornar, pues, de alguna manera, ¿no? De comprar la palabra de personas, ¿no? Ella lo que está poniendo sobre la mesa es cómo alguien que tenga mucha riqueza puede afectar la capacidad de la democracia de representar de manera igualitaria a todas las personas o sectores, ¿no? Nos está diciendo que cuando una persona tiene más dinero, su voto va a valer más que el de una persona que no tiene tanto dinero, ¿no? Y por lo tanto, esto nos genera un importante problema, ¿no? Porque ya hemos visto el nivel de concentración que tenemos en América Latina, y ese nivel de concentración de riqueza y de ingreso afecta también la calidad democrática, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente en América Latina, ¿cree usted que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio? El promedio de personas en América Latina que contesta que sí, que el gobierno gobierna para grupos poderosos, era en el año 2018 el 79% de la población. Eso nos dice que en América Latina la mayoría de la gente cree que sus democracias no están funcionando para el beneficio colectivo, ¿no?
y sino al revés, sino que trabajan el sistema político y democrático, o sea, el gobierno está beneficiando a un grupo poderoso, ¿no? Y no gobernando para la gran mayoría. Y eso es muy peligroso, ¿no? Eso es súper peligroso porque nos cierra la pregunta con la que estábamos cerrando el anterior. Si el Estado o lo colectivo, ¿no? O la acción colectiva es la única que puede enfrentar la desigualdad y el Estado está capturado por los intereses de pequeños grupos poderosos, entonces es como que está trancado el juego, ¿no? Se trancó el juego. Hay una relación directa entre la calidad de la democracia y la igualdad. Y es circular, es decir, a mayor igualdad, mayor es la calidad democrática, y a mayor calidad democrática también hay mayor igualdad. Por lo tanto, digamos que debemos avanzar en ambos espacios de manera simultánea. No podemos, o sea, cuando la democracia no funciona bien en términos políticos, es muy difícil que se generen políticas para el bienestar colectivo. Pero cuando la sociedad tiene profundas desigualdades en la educación, en los ingresos y demás, también es muy difícil que la democracia funcione bien. Entonces, ese círculo, digamos, debemos convertirlo en algo virtuoso y no en algo vicioso, ¿no? Y es parte de lo que ahora vamos a hablar. Cuando hay, o sea, digamos que dos principios fundamentales de toda democracia es el reconocimiento de que todas las personas tienen iguales derechos, sin eso no hay democracia, y otro principio fundamental es que una persona, un voto, ¿no? Es decir, la democracia se fundamenta en que cuando vienen procesos electorales, en la democracia electoral, o también lo podemos ver en espacios más participativos, todos los intereses en el debate deben tener igual espacio y peso, ¿no? Si lo vemos en términos electorales, una persona, un voto. Si lo vemos en términos participativos, pues garantizar el espacio necesario para que todos los grupos puedan expresar lo que opinan, ¿no? Y ser escuchados, ¿no? Esos son dos principios fundamentales de la democracia. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando hay los niveles de concentración de riqueza que tenemos en América Latina, eso implica también concentración de poder. Y eso acaba pervirtiendo las instituciones y los procesos democráticos. Y esa igualdad de la que partíamos acaba llevando a estar totalmente desequilibrada por aquellos que concentran la riqueza y por aquellos que concentran el poder. Por élites políticas y élites económicas que no trabajan para el bienestar colectivo, sino que trabajan para sus propios intereses, ¿no? Eso, digamos que sería el lado B de lo que les enseñaba antes, del círculo vicioso. Este sería el círculo vicioso en vez del círculo virtuoso que les enseñaba antes entre igualdad y democracia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el ciclo de políticas públicas se desarrolla en contexto con desigualdades profundas, suelen ser las élites las que permean con sus intereses las políticas resultantes. Es decir, cuanto más desigual es una sociedad, más difícil es que un gobierno pueda desarrollar una política redistributiva, a no ser que cuente con un apoyo popular enorme y que tenga para enfrentarse a los intereses gubernales, o sea, a los intereses económicos particulares, digamos, para quitarles su porción, ¿no? Necesitas es muy habitual, si tú no equilibras el proceso de debate de las políticas públicas, lo que acaba ocurriendo es que quienes tienen más poder acaben imponiéndose en el diseño también de la política y por lo tanto capturando la decisión pública y haciendo que la democracia no funcione para el interés colectivo. Hay dos tipos de poder y ahí les cito a Tasha Fairfield, que les ponía en la bibliografía, que habla Tasha Fairfield habla que las élites tienen dos tipos de poder. Un poder estructural,
que es terrible porque tienen tal nivel de peso en la economía, es decir, concentran tanto nivel de empleos, de tierra, ¿no? Que al Estado le da miedo tocarlo, ¿no? Es lo que se llama el poder estructural. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, de mi país. Bueno, de mi otro, yo soy española dominicana. O sea, aquí, por ejemplo, hablar de tocar al sector turismo o de eliminar las exenciones fiscales que tienen las zonas francas, las maquilas en Centroamérica, es que casi ningún gobierno se lo plantea, porque generan, ahora mismo la economía depende tanto de ellos en la generación de divisas y en la generación de empleos, aunque sean de mala calidad, que no se atreven, o sea, da miedo tocarlos, ¿no? Eso es lo que se llama poder estructural, según Tasha Fairfield, ¿no? Tienen tal peso que a veces no tienen ni que moverse, ¿no? Sino que está instalado en el imaginario que son intocables, ¿no? Y que si hacen la más mínima amenaza, ¿no? Eso lo habrán visto en todos los países de la región, de que se van a ir, que van a llevarse su capital o que van a cerrar las fábricas que tienen, ¿no? Es que tiembla el país y se paraliza y y de una vez tienen un gran poder porque su concentración es muy alta. Está este otro tipo de poder que es el poder instrumental. El poder instrumental es aquel en el que sí toman acción, es donde estas élites utilizan todo su dinero, su riqueza y su poder para influir de manera deliberada, es decir, control de medios de comunicación. Compro medios de comunicación y por lo tanto se habla de lo que yo quiero que se hable. O utilizo todo mi poder para imponer o vía puerta giratoria a personas que representan mis intereses dentro de la función pública, ¿no? Eso es lo que se llama el poder instrumental, es decir, yo utilizo todo mi capital económico y político y de relaciones para influir para que esta política me beneficie a mí. ¿Ok? Son dos formas de influir de las élites. Y ahora les voy a presentar un trabajo que yo hice sobre cómo esa concentración de poder hace que haya élites que consigan que políticas públicas los representen y un poco cómo lo hacen. Y lo que evaluamos en este caso fue la política fiscal. ¿Es la política fiscal una política capturada en América Latina? Antes me preguntaban, ¿los gobiernos progresistas consiguieron mover eso? No, ni siquiera los gobiernos progresistas tocaron o transformaron de una forma suficientemente progresiva las estructuras tributarias, ¿no? Eso no se tocó. ¿Podríamos decir que es una política capturada? Bueno, podríamos decir que sí, es decir, por ejemplo, el gráfico que les estoy mostrando es que el sistema tributario, ¿no? Vemos arriba como todas las rayas verdes es cuánto aumenta la pobreza monetaria por efecto de las políticas tributarias. Y debajo la raya naranja nos muestra, ahí hay un error, o sea, es al revés. Lo naranja es cuánto disminuye la pobreza gracias a las transferencias que dan los gobiernos de manera directa, ¿no? Gracias a políticas fiscales, es decir, a utilizar los recursos públicos para reasignar recursos en las poblaciones más vulnerables. Resulta que la resta me da que en muchos países de la región esa resta da negativa, es decir, que la política fiscal está dando resultados negativos, es decir, yo le estoy quitando más a través de impuestos, por ejemplo, al consumo, a la población más pobre, que lo que le devuelvo en transferencias o servicios. Y por lo tanto, mi política fiscal, en cuanto recaudo y cuánto invierto, acaba generando pobreza. Esto es inaudito en una democracia, es decir,
que estés generando pobreza a través de una política pública. Puede ser que no sea suficientemente eficiente o puede ser que te robes una parte, pero que de una forma directa generes pobreza, llama la atención, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, estudiamos 13 reformas clave para la redistribución, reformas que hubieran hecho los sistemas tributarios más redistributivos de 1990 a 2017 en muy diferentes países de la región y en base, bueno, a investigación documental. Entonces, ¿qué hicimos? Mira, aquí ven, por ejemplo, que se analizó la política fiscal en Guatemala en un periodo amplio o la reforma fiscal que hubo en Argentina en el año 2017, la reforma tributaria en el Perú en el año 2014. O sea, fueron el impuesto a las rentas financieras que hubo también en Perú en el año 2014 o el intento de poner tributación a la soja en Paraguay en diferentes momentos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el comportamiento de las élites? ¿Y cuál fue el resultado final de la política pública, ¿no? Si finalmente la reforma avanzó o se paralizó, ¿no? Y lo que vimos es que de manera persistente las élites fueron utilizando diferentes mecanismos para influir y conseguir que esas reformas no salieran adelante. Que los intereses del capital no pagaran más en Perú, que la soja siguiera sin estar grabada o suficientemente grabada en Paraguay, que ¿no? frenaron la reforma que hubiera hecho que el sistema tributario fuera más justo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿No? Bueno, entonces pudimos sistematizar 11 mecanismos que la mayoría están relacionados con la concentración de dinero y con la concentración de poder que eso implica y por lo tanto cómo afectan la democracia. Y ahí vimos 11 mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la campaña mediática, la puerta giratoria, el financiamiento partidario, el lobby desmedido, la participación desigual en los espacios que se generaron para participar, la opacidad de los paraísos fiscales, el velo técnico. Ahora les voy a explicar alguna de ellas, ¿no? Pero ven que son procesos amplios que son utilizados y que además en la mayoría de los casos son absolutamente legales, pero que afectan la toma de decisiones sobre políticas públicas y que profundizan las desigualdades, ¿no? En vez de que las políticas reduzcan las desigualdades. Por ejemplo, la campaña mediática. Bueno, ahí hay dos vías de control. Uno es el control económico de los grupos económicos poderosos que evidentemente todos tienen comprado su periódico, su canal o sus canales, ¿no? Todos han invertido ahí porque saben que la opinión es un poder, ¿no? Y eso ya no solo ocurre a nivel de medios de comunicación, sino que ocurre también en las propias redes, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, si bien el Internet y las redes han generado un espacio en el que todos y todas nos podemos expresar, también es cierto que han generado un nivel de información que quien lo maneja tiene un poder brutal sobre nosotros, ¿no? Y lo vemos, o sea, tú te paras a ver un videíto 2 segundos de un mono y no te salen más que videitos de monos en tus redes de publicidad, ¿no? O sea, detectan tus emociones, tus valores y son capaces, por lo tanto, de utilizar, vender esa información y que la propia red vaya trabajando para construir en ti una opinión X o Y. ¿Y quién puede hacer eso? Quien tiene dinero para comprarlo. Entonces, tú acabas también siendo alimento de esas mismas redes que te dieron la oportunidad de decir lo que tú pensabas a mucha gente que antes no tenías, también le han dado la oportunidad a quienes tienen el dinero de comprar información que los hace poderosísimos para modificar tu forma de pensar y y tus propios valores. Y lo vimos en la campaña americana. Rosa, te piden que vuelvas a mostrar los mecanismos. Y también piden si podés explicar el del velo técnico. Ok, pues me voy al velo técnico. Déjenme, bueno, si quieren,
Querían verlos nada más, después de esto lo Sáquenle compartimos. un print otra vez, pero la presentación la van a tener, ¿no? No se preocupen. Y ahora les explico el velo técnico, pero acabo con lo de la campaña mediática. Otra forma de influir en la opinión pública es también gubernamental, y lo hemos visto en muchos gobiernos de América Latina. La capacidad de financiar en publicidad a los medios tradicionales hace que también el Estado tenga un gran poder de comprar la opinión de los medios que se suponen independientes. Cuando un medio, cuando un periódico, cuando un canal, la mayoría de la publicidad que consigue es estatal, se va a cuidar mucho de molestar al gobierno de turno, ¿no? Y eso, por ejemplo, ocurrió en México, y en México se ha legislado el límite que puede tener, es decir, un medio no puede depender económicamente, o sea, no puede recibir, está limitado ya cuánta publicidad puede recibir de un solo actor, como puede ser el gobierno, ¿no? Y por lo tanto, a partir de un momento tiene ya que buscar otras publicidades, de manera que no se pueda comprar la opinión. Y bueno, esto se puede evitar, no es algo así, ay, que esto está pasando, no, esto tú lo podrías evitar desde la regulación, desde los estados, evitando, por ejemplo, y regulando los monopolios a través de la regulación y concentración de la propiedad de medios de comunicación. Puedes desarrollar políticas públicas para asegurar la diversidad de contenidos, protegiendo espacios para medios comunitarios, que no les cueste a los medios comunitarios tener un canal de comunicación, y otra serie de medidas. Sé que tengo poco tiempo, entonces les interesaba el velo técnico, ¿verdad? Vamos al velo técnico. ¿Qué es el velo técnico? El velo técnico es envolver un debate que va a afectar la calidad de vida de todos y todas y presentarlo a la ciudadanía como un tema imposible de entender, ¿no? Que es una cosa así como de la NASA, ¿no? Por ejemplo, y eso yo me lo he encontrado muy a menudo porque he trabajado, por ejemplo, en reformas fiscales. Entonces te dicen, ¿cómo tú vas a poner a la gente a opinar sobre cuál es la tasa que debe pagar tal bien o tal otro si ellos no saben, ¿no? O sea, ellos no saben, esto es un debate técnico, ¿no? Y somos nosotros que lo tenemos que resolver. Ok, es verdad que un ciudadano normal no sabe cómo diseñar un impuesto, pero sí sabe si quiere que le graben la leche o el alcohol. ¿Qué prefieres? O si prefiere que graben los intereses del capital o todos los bienes básicos alimenticios con un IVA. Un ciudadano sí puede opinar de eso y tú tienes que garantizar que a la ciudadanía le llega la información necesaria para poder posicionarse. No le puedes exigir que sea un experto técnico, pero tú sí, un ciudadano tiene perfecta capacidad de posicionarse de si prefiere una cosa u otra en debates que parecen muy técnicos, pero que nos van a afectar a todos. Entonces no puedes eliminar. ¿Y qué debes hacer para evitar esto? Bueno, desarrollar productos comunicativos de carácter público. Por ejemplo, yo les ponía este dato. En la reforma fiscal que se desarrolló en el Perú, que era importantísima y era alrededor de modificar la forma en que tributaban las rentas de las empresas y de un montón de medidas que también puso en marcha Humala para impulsar la inversión. Cuando se realizó una encuesta, toda la ciudadanía iba a pagar esa reforma y el 74% de la población decía que no entendía nada. Entonces, tú no puedes, o sea, en una democracia, evitar de esa manera, no facilitar que la ciudadanía opine sobre una cosa que va a pagar él de su propio bolsillo, ¿no? Y entonces puedes, es muy importante transparentar, ¿no? Desarrollar productos de carácter público, eliminar el velo técnico, facilitar la participación de actores. Por ejemplo, el velo técnico afecta también mucho todas las mesas de participación que se han generado, ¿no? Toda América Latina está llena de espacios de participación legislados, lo cual es muy positivo. Ahora, ¿qué ocurre? Que se llega a la mesa, tú dices, ok,
yo hice un análisis, por ejemplo, de las actas del Consejo Nacional de Seguridad Social aquí en Dominicana. ¿Y qué ocurría? Que todo el mundo tenía una silla y eso fue muy bien. El sector de discapacitados tenía un voto. El sector de trabajadores independientes tenía otro voto, ¿no? Todos tenían su voto. Pero resulta que los debates eran tan técnicos y no se puso un solo medio para igualar la capacidad técnica de esos actores que no tienen por qué tener capacidad, tienen su posición y sus intereses. Y deberías garantizarles, si los vas a sentar en una mesa a competir con la patronal, que va con todo su dinero y todos sus técnicos, tú tienes que ayudar a que ese grupo tenga un equipo técnico detrás que garantice que los intereses que tiene ese grupo sí están representados en el debate. Cuando analizamos las actas de ese consejo, más del 70% de las intervenciones eran de la patronal. El resto de los grupos, si bien tenían silla, no tenían voz, no eran capaces, no tenían medios para participar. Entonces, o tú nivelas las desigualdades con que llega la gente a sentarse en la silla, que seguramente a esa persona le costaba hasta pagar el pasaje para llegar a la reunión, ¿no? Una persona con discapacidad tiene que pagar un carro, o sea, un taxi especial para llegar, subir, no sé qué, y ni siquiera tú eres capaz de equilibrarlo en términos técnicos, ¿no? Entonces, eso ocurre, el velo técnico y la no igualación de condiciones en las mesas de debate es una forma de acabar diciendo, bueno, tú estuviste ahí y aprobaste la reforma y tú ni te enteraste de lo que estabas aprobando, ¿no? Y eso ha sido muy injusto en muchas de las reformas latinoamericanas, que parte también de lo que les decía, de no tener en cuenta la diversidad y las desigualdades del partido para poder ejercer una participación equilibrada en los espacios de poder. Les voy a hablar de otro más y cierro porque ya estamos, ¿verdad? O quieren que pare y prefieren intervenir. No, continúa con uno más, porque creo que en cierto modo gran parte de las preguntas que quedaban pendientes fueron contestadas a lo largo de tu intervención. Aquí hay alguien que disiente con tu manera de ver el rol del Estado, lo cual es legítimo, que haya disidencias. Y bueno, el tema del diálogo entre iguales que recién planteaste, me parece que bueno, ha sido bastante abarcativo, por más que los matices o los énfasis que hayan puesto algunos en Perú, otros en la situación en Venezuela, otros en la situación de Uruguay, en torno a cómo se expresan esas desigualdades y capacidades estatales y sociales. Mira, pero escuchándote, creo que hay un punto que no he explicado muy bien y que tal vez puede ayudar a comprender este tema de el rol de lo público y lo privado. Si ven, yo he hecho énfasis antes y no lo he profundizado en este slide, que no son solo las élites económicas, son también las élites políticas, a veces las que ejercen ese desequilibrio en el sistema democrático, ¿no? Y eso lo vemos en muchos países latinoamericanos. Es decir, no podemos echar la culpa de la desigualdad o del uso del Estado para el propio beneficio. O sea, a veces es un partido el que, estando en el poder, utiliza el Estado para autobeneficiarse. No solo, perdón, pero no sé si lo oyen. Hay un micrófono que está abierto, por favor. No, soy yo, es que ahí fuera hay una alarma. Es aquí, no lo puedo apagar, está ahí fuera. Perdón, no sé. Espero que se calmen. Bueno, entonces les decía que cuando yo hablo de concentración de poder, también creo que es importante tomar en cuenta, y eso fue para mí un debate muy fuerte, por ejemplo, dentro de, o sea, por ejemplo, la cultura democrática americana
no le presta mucha atención a este rol de las élites políticas, ¿no? Pero cuando yo me he juntado con académicos, tanto latinoamericanos como africanos, todos teníamos muy claro que el control del Estado para el propio beneficio no es exclusivo de las élites económicas, que en general se alían con las élites políticas y la élite política utiliza también cuando llega al poder su propio poder para seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Y puede acabar afectando fuertemente la democracia en sí misma y también las condiciones de reproducción de la desigualdad, ¿no? Tanto en los acuerdos a los que llegue con la élite económica para seguir manteniéndose en el poder, como en la posibilidad de diferentes grupos a que su voz sea escuchada en igualdad de condiciones a otras, ¿no? Entonces, las élites políticas también pueden capturar el Estado y también pueden afectar la democracia y, por lo tanto, generar desigualdades, ¿no? No sé, este es un punto en el que yo no había abundado y a lo mejor puede ayudar en el diálogo que me estabas planteando, que se estaba dando en el chat, y que ocurre en muchos países latinoamericanos, muchísimo. O sea, a veces no hay forma de marcar la frontera entre la élite política y la económica. No hay manera, se alían, ¿no? Y trabajan de manera articulada. Y a veces la élite política solita también genera mecanismos de captura y de reproducción de la desigualdad. Aquí tienen cada mecanismo, les voy a pasar la presentación, no hace falta yo creo que explique uno a uno, y solo para cerrar el tema de desigualdad, creo que les quisiera como marcar varias cosas. La primera es que la desigualdad afecta el desarrollo de todas y de todas, no solo de las poblaciones más pobres, sino de las clases medias y de las clases altas, porque genera inseguridad también ciudadana, afecta el crecimiento y limita la democracia, que es muy importante plantear, definir teóricamente cuál es el espacio de desigualdad que tú quieres atacar, y no es banal, es decir, va a determinar el tipo de políticas que desarrollas. Otro tema importantísimo es también definir, atender la diversidad, ¿no? A la vez que la igualdad, si no, no hay forma. Y otro tema esencial es cómo no puede haber mejor democracia sin avanzar en mayor igualdad, y no puede haber mayor igualdad si no avanzamos en democracia. Por lo tanto, hay que ir dando pasos en ambos lados de manera constante. Nunca consigues todo de golpe, pero hay que ir avanzando en un lado sin dejar de avanzar en el otro para ir, digamos, por lo menos consiguiendo el círculo más virtuoso que vicioso, pero siempre atendiendo a las dos partes de la canasta. Entonces, yo lo dejaría ahí. Gracias, Rosa. Felicitaciones. Excelente la clase. Creo que es una opinión compartida por quienes participamos en este encuentro. Cecilia, me gustaría concederte la palabra y nuevamente a vos, Rosa, agradecerte la calidad de expositora y el compromiso con la iniciativa que impulsamos junto a la Universidad Nacional de Rosario, la revista Nueva Sociedad y la Usina Social. Gracias. Cecilia. Sí, Rosa, bueno, gracias por tu intervención. Si te parece, hubieron muchos más comentarios, intercambios, muchos compartieron también información y documentos, así que creo que va a ser interesante, te lo envíe luego, para fortalecer y enriquecer este intercambio que hicieron todos los participantes. Ya estamos al límite con el horario. A todos decirles que estén atentos a nuestras comunicaciones, posiblemente el próximo miércoles tengamos que hacer un ajuste de horario, porque bueno, el docente está en Europa hoy en día, entonces bueno, posiblemente cambiemos el horario. Así que les pedimos eso, y ya saben, cualquier consulta nos mandan al mail de construirfuturo@lausinasocial.org, y bueno, que tengan todos muy buenas tardes, y gracias, Rosas, nuevamente, y estamos en contacto contigo. Gracias a ustedes, es un placer, síganme invitando, y por favor, si no les
Si hay algo que mejorar, compartan lo que así me lo dicen y yo lo hago mejor la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, en nombre de la Usina Social y todo el equipo que hacemos, Alejandro Katz, muchísimas gracias por estar acompañándonos como siempre los miércoles a este horario. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias, Cecilia, excelente como siempre.